Doctor, ¿le parece si ya iniciamos, doctor? Ya mientras se van conectando Sí, yo voy claro, no hay aceptando. problema. Ya. Ok, listo. Las Estimados diapositivas, si las puedes participantes, compartir, por favor. sí, por favor, ahorita. Estimados participantes, primeramente saludarles y disculpan por la demora, teníamos programado una clase. El día de hoy vamos a tocar la que es el rol de asistente jurisdiccional y de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal. Como ya conocen nuestro expositor, el doctor Víctor Alfaro Yarmas. Doctor, ya le voy a compartir la pantalla. Ya, correcto. Bien, buenas tardes con todos. Nos encontramos después de 2 semanas. Van a disculpar, la semana pasada tuve que hacer una cancelación debido a que tenía un problema con las amígdalas. El cambio de clima acá en Lima es un poco fuerte. Y esa situación generó, pues, no de que recién nos podamos encontrar esta semana. El tema que vamos a tocar el día de hoy, hemos conversado un poco en las sesiones pasadas, que precisamente es el asistente jurisdiccional de audiencias. Sobre ese punto nos vamos a enfocar el día de hoy. Netamente enfocado a lo que es el nuevo sistema procesal penal. Que por cierto, haciendo un paréntesis, el día de hoy ya se ha publicado el decreto correspondiente, donde se ha dispuesto la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, tanto en Lima como en Lima Sur, para el 1 de diciembre de este año. Un sector precisamente de operadores jurisdiccionales, tanto del Ministerio Público, sobre todo, solicitaban de que la entrada en vigencia sea a partir del año 2021. Para ser exactos, mayo del año 2021. Por un tema logístico, ¿no? Ya saben que en Ayacucho, en la implantación, bueno, en Huamanga, la implementación del nuevo código, pues, lleva un cambio. Imagínense, pues, ¿no? Acá en Lima, los distritos judiciales, que son de una densidad poblacional grande, pues la logística, más aún con los problemas de la pandemia, se han puesto en una situación que no se esperaba, ¿no? Debía estar implementado este año, en octubre, pero bueno, la situación solamente ha generado de que se dé una pequeña extensión. Y esperemos pues que por el bien del sistema judicial pueda ser implantado en la brevedad posible, pero con las condiciones necesarias, porque ese es uno de los principales problemas, ¿no? El cambio de sistema, pero sin que se den las condiciones tanto logísticas y de capacitación necesarias. Bien, vamos a ver pues precisamente cuál es la función del asistente jurisdiccional de audiencia. Esto es digamos, un cargo o un ejercicio del servidor público que no data de mucha antigüedad o cuya función no data históricamente en su aplicación. Es un cargo novedoso, es una función dinámica y que precisamente tiene como finalidad dar uno de los principales impulsos a lo que es el manejo de las audiencias dentro del nuevo sistema. Y es precisamente lo que vamos a abordar. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde nos lleva la concepción de audiencia. Para poder entender si el asistente jurisdiccional, o también conocido como el especialista de audiencias, hacia dónde va orientado precisamente su trabajo. En esta lámina lo que podemos ver es un intercambio de posiciones. Lo primero que nos llama la atención, y precisamente creo que la puedan advertir, es que hay diversas posiciones jurídicas que se pueden dar dentro de un proceso. Y estas posiciones jurídicas implican de que cada uno lleve una pretensión, que cada uno tenga una finalidad en el proceso, que llegue para probar una determinada situación. Lo que en litigación oral se conoce como teoría del caso, ¿no? Cada uno tiene una posición, cada uno conoce un concepto de verdad, cada uno maneja una situación que pretende ser demostrada a lo largo del proceso. Y precisamente una audiencia es esa situación bajo la cual hay dos posiciones jurídicas cuando hablamos de un proceso cognitivo, un proceso de conflicto, un proceso de conocimiento, que busca llegar pues a determinar cuál es la verdad, pero no la verdad que maneja cada una de las partes, es decir, cada una de las proposiciones prácticas que van a emplear, no viene a ser lo que en verdad habría sucedido. Y eso es, digamos, la finalidad bajo la cual el juez lleva una audiencia, para ver qué pasó, ¿no? Los jueces lo primero que hacemos es escuchar ambas posiciones para llevarnos una conclusión. Y esa conclusión tiene que ser cercana o certera a lo que habría sucedido. Pero sucede de que muchas veces
las partes no llegan a probar lo que en verdad habría sucedido, por más que su posición sea la correcta o la certera. Y esto es lo que se conoce, pues, como verdad procesal. Hay sectores, pues, precisamente dentro de la doctrina de la prueba, que cuestionan, sí, de que se pueda hablar de más de una verdad en el proceso, porque la corriente de ellos es que la verdad es una sola. Y claro, dentro de un ámbito social la verdad vendría a ser una sola, pero en el ámbito procesal o en el ámbito jurisdiccional, pues los conceptos de verdad no pueden ser cerrados o no pueden estar determinados a una sola situación fáctica. Bien, entonces dentro de esta lámina lo que vemos es un intercambio de posiciones. En todo proceso cognitivo, en todo proceso penal, siempre van a haber dos posiciones como mínimo. Una posición que es la posición persecutora y una posición que va a recaer sobre el perseguido o sobre el imputado, sobre la que se pretende determinar si existe o no existe los criterios de responsabilidad que atribuiría la Fiscalía. En este sentido, vamos a determinar qué es una audiencia. Pasamos a la siguiente lámina. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Esto, ya saliéndonos de lo que venía a ser, pues, por una parte didáctica, no una diagramación de lo que es una audiencia, pues ya tenemos una audiencia eh, real, ¿no? La imagen de una audiencia real en nuestro sistema. Y esto precisamente es la imagen de una audiencia de la Corte Superior de Arequipa. Y lo que vemos acá, pues, en primer término que nos llama la atención es que van a ver a los jueces, este es un colegiado, porque está formado por más de un juez. El color de la cinta nos determina que son jueces superiores. Y van a ver que al margen del público hay dos personas sentadas delante del público. Y estas pues precisamente son las partes mínimas y necesarias para llevar a cabo una audiencia. Ellas son pues, por un lado tendría que estar la Fiscalía, por otro lado tendría que estar la Defensa. Hoy en día, esta estructura, digamos, este contexto, este orden que vemos, pues ha variado con respecto a lo que eran las audiencias presenciales. Hoy en día, a través de las audiencias de índole virtual, pues no vamos a ver este contexto. Vamos a ver si más adelante en qué influye pues la labor del especialista de audiencias. Pero esta imagen que vemos acá, donde llevamos una audiencia presencial, donde habría el intercambio inmediato, sin uso de la tecnología para poder vernos a través de un monitor, era lo que se debía dar dentro de la esfera natural de un proceso. Pero hoy afrontamos cambios que precisamente vamos a ver también en qué reflejan dentro de la función jurisdiccional. Lo que ven contenido en la parte de arriba, que es la Resolución Administrativa 14/2017, es precisamente el reglamento del nuevo despacho judicial en relación a lo que viene a ser la aplicación del nuevo sistema procesal penal para la implementación del sistema. Y esto tiene que ver con respecto a lo que son los especialistas de audiencia. También está la regulación de los especialistas de causa. Pero nos vamos a quedar con esta parte, con lo que son los especialistas de audiencia. Muy bien, por ejemplo, en esta lámina que podemos ver, ¿cuál sería la función del especialista de audiencias si tuviera que intervenir en esta audiencia? El especialista de audiencias es como un moderador de la audiencia. Y esto creo que debemos marcarlo desde un inicio. Para cerrar el concepto de audiencia, la audiencia es el lugar donde se van a reunir un conjunto de personas para intercambiar posiciones y para llevar determinadas teorías jurídicas. Y la finalidad de una audiencia es, además de ser escuchado, que se resuelva conforme se peticiona, es decir, conforme se pide. Pero solo se te va a resolver conforme pides si es que tú pruebas lo que pides. Es decir, no solamente basta hablar, sino basta probar lo que estás diciendo. Sobre ese fondo es que se resolvería precisamente la naturaleza o el contexto jurídico de la audiencia. Pero no solamente nos basta esta concepción. Y les indicaba de que el especialista de audiencias va a ser un moderador. Primero, es una situación
que si bien es cierto, a nivel de impugnación o de primera instancia cuando intervenía la sala en determinados procesos, pues obviamente había un moderador, ¿no? Y este moderador pues hacía las veces en las que relataba o daba cuenta pues precisamente de cada caso en concreto, la función del relator. Pero sucede de que esa función solamente se veía en casos de competencia de la sala penal, pero hoy en día ya no es así. Hoy en día el especialista de audiencias está tanto en primera instancia como en segunda instancia. El especialista de audio o de audiencias. ¿Cuál sería la función acá? Primero, el especialista de audiencias lo primero que hace es dar cuenta para qué están reunidas las partes. Es decir, para qué nos encontramos en la audiencia. Quienes han concurrido, da cuenta de las notificaciones, y da cuenta, pues, cuál es el estadio si fuera una audiencia continua. Y esto va a depender también de la naturaleza de la audiencia, porque todas las audiencias no son iguales. Cada audiencia tiene una concepción distinta, una finalidad diferente. Es decir, X situaciones por las cuales las partes son reunidas. Pero la audiencia se reviste de una formalidad esencial, que precisamente es que se respete o que se haga uso en audiencia del empleo de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, de la costumbre, es decir, de las fuentes del derecho y de los principios que regulan al derecho. Esta situación, pues, lleva que tenga que haber un control en la audiencia. Y el control y manejo siempre la tiene el juez. Él es el que va a dirigir cómo se lleva la audiencia. Pero para que la dirija necesita un apoyo en la audiencia. Y este apoyo es el especialista de audiencias. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Bien, aquí más o menos se va a reflejar, y esto es una imagen, ¿ves? Podemos ver actual, ya en pandemia, de lo que es una audiencia. Si sacamos el círculo blanco, vamos a ver de que hay ciertos cambios, ¿no? Primero es el tema de la distancia, ¿no? Y la aglomeración. Miren, en el lado de la defensa, que es el lado izquierdo del juez, a la mano izquierda del juez, miren la distancia que había entre las sillas. Hoy día es una situación imposible llevar una audiencia así. Y el público estaba atrás de la baranda. Y hoy prácticamente la defensa y la fiscalía están casi a esa distancia. ¿Pero va a pasar siempre? Y la respuesta es no. Y creo que ya les había indicado, inclusive, en sesiones anteriores, de que la regla hoy en día es que la audiencia sea virtual, y la excepción es que sea presencial, cuando antes era todo lo contrario. Entonces, vemos de que en este caso se ha optado por una audiencia presencial. Imagino que habrá sido el inicio, pues, no de la pandemia, porque hoy en día ya hay un reglamento de audiencias virtuales, ya ha sido publicado, ¿no? Y lo que se busca es regular o manejar, o inclusive implementar cómo se va a llevar las audiencias de índole virtual a nivel nacional. Pero de la imagen, ¿quién es el especialista de audiencia? Y precisamente es el que está de pie al lado izquierdo del juez. ¿Y qué es lo que está dando? ¿O qué es lo que estaría haciendo dentro de su función? Si nosotros advertimos, lo que él estaría haciendo es revisando una foja o un actuado para dar cuenta de algo. Puede ser dar cuenta de si saben notificar las partes, para dar cuenta al juez exactamente cuál era la secuela de la audiencia, o informar cualquier situación que el juez pueda disponer. Aquí vemos de que el especialista de audiencias no solo es que ayuda como un ámbito de moderador, sino que es el apoyo del juez en la audiencia. Pero sobre él recaen muchas funciones y sobre todo recae mucha responsabilidad en el manejo de la audiencia. Tanto así que si la audiencia no se lleva, muchas veces puede ser responsabilidad del propio especialista de audio o de audiencias, en función de, por ejemplo, en él está el deber de notificar los actos propios de la audiencia. Entonces vemos de que no es solamente una persona que apoya a la audiencia y terminó su trabajo. No, tiene más funciones derivadas de ella y que vamos a ir viendo de a poco. Otro aspecto importante acá a tener en cuenta es que vemos la pantalla, ¿no? Y esta pantalla, ¿cómo es? Y verdaderamente por situaciones o por cambios que se han dado, antes solamente se usaba para las videoconferencias. Y eran las excepciones, como indiqué, a nivel de las audiencias.
Hoy en día ni siquiera es necesario de que el juez esté en la sala de audiencias para llevar la misma. No es necesario que el especialista de audiencias esté al costado del juez para llevar la misma. Es una situación que ha cambiado. Ahora, y me dirán, ¿y la publicidad de las audiencias? Bueno, hoy en día las audiencias están siendo públicas porque se transmiten muchas veces por internet, en el canal de Justicia TV, o transmisiones en Facebook a través de los canales de las cortes, o de las páginas de las cortes. Pero yo creo que también la publicidad pues cambiará en un sentido, ¿no? En función de que las partes o la sociedad tiene el derecho de conocer cómo los jueces administran justicia, salvo las excepciones que regula la ley, ¿no? Excepciones propias de la ley que establecen, pues, de que no en todos los supuestos ni en todos los casos, pues, se pueden llevar audiencias de manera virtual, hay excepciones. Doctor, me ¿No? parece que Y hay básicamente ahora es un tema de criterio. Muchas veces me preguntaban, ¿y en qué casos pues habrán audiencias presenciales? Bueno, yo creo que habrán audiencias presenciales cuando, por ejemplo, lanzo una idea. Bien, continúo. Entonces, en esa situación, eh, en el caso de los menores de edad, el juez tendría que tener un tipo de contacto distinto, porque el menor puede ser influenciado, puede ser manipulado, ¿no? Y también con este tema surgían pues muchas dudas, ¿no? Sobre todo con el tema de la objetividad o en el ámbito de la inmediación subjetiva, es decir, ver el contacto con las partes. Y claro, van a haber situaciones que quizás no van a ser igual, pero tienen que empezar a mejorar. Uno de los primeros problemas que nos encontramos es de que prácticamente el cambio absoluto de una audiencia presencial a una audiencia virtual, donde la función del especialista de audio era poder informar de manera presencial, hoy en día lo tiene que hacer de manera virtual. Y van a haber problemas, y ya lo están habiendo quizás, ni siquiera acá en Perú, en España, con el ámbito de la conexión. Imagínense que se interroga un testigo trascendental para la defensa y se entrecorta el audio. Situación grave. Porque en ese sentido, ¿cómo se podría, pues, no tener la ilación absoluta de la declaración que esté brindando la persona? Se pone en juego la libertad del acusado. Y esto podría conllevar a algunos pedidos de nulidad. Por eso es que ahora, empezando, las audiencias de índole virtual se deben pues, fijar los lineamientos necesarios para evitar estas situaciones. ¿Dónde son asignados los especialistas de audiencias? Básicamente, a nivel de primera instancia, están asignados a dos categorías de jueces. Uno, los que son los denominados HIP, o jueces de investigación preparatoria. Y por otro segundo lado, se denominan los JUP, los jueces unipersonales. O también a los juzgados colegiados. Bien, y finalmente en las salas superiores, en segunda instancia. Pero la naturaleza de una audiencia entre estas categorías de operadores jurisdiccionales como administradores de la decisión es la misma que hemos hablado, es decir, el tipo de audiencia de un juez de investigación preparatoria con un juez juzgado colegiado es la misma, y no ser, ¿no? Son distintos tipos de audiencias, distintas naturalezas de audiencias que precisamente requieren un análisis de manera diferenciada. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bien. Vamos a hablar ya un poco sobre el fondo, ¿no? El especialista de audiencias. ¿Cuáles son sus funciones? Y bien, ahí las hemos podido graficar, las hemos podido redactar, de acuerdo a lo que establece la resolución también administrativa. ¿Cuál es la vinculación del especialista de audiencia con los equipos informáticos? Porque es lo primero que nos llama la atención. Yo les voy a contar experiencias acá, precisamente, creo que para la Corte Superior de Ayacucho, es muy habitual, pues ya
llevar audiencias de este índole, ¿no? La facultad, la función del especialista de audiencia es algo normal, es algo común. Yo recuerdo cuando se implantó el sistema en Ayacucho, si no me equivoco, en el año 2016, no me equivoco, me corregirán al momento de las preguntas. Uno de los principales cambios pues, que se daba, ¿no? Y la pregunta que se hacían todos los operadores, ¿y ahora cómo se va a llevar la audiencia? ¿O cómo se va a hacer? ¿O cómo se lleva esto? Y precisamente uno de los aspectos importantes frente a este cambio, y me corrijo, me parece que fue 2013, no 2016, pero bueno, ya después me indicarán. Uno de los principales cambios que se daba es pues, cuál era la función de los servidores jurisdiccionales antes de, y eran cuestiones pues precisamente totales que se diferenciaban de manera muy clara dentro de la función. El pasar del ámbito de la escritura al ámbito de la oralidad es un cambio totalmente distinto, ¿no? Y esto nos lleva a determinar de que el especialista de audiencias pues ingresa ya en la reforma del sistema. Y acá en Lima tenemos los dos sistemas, ¿no? Tanto el nuevo como el antiguo. Y en el antiguo no hay pues lo que es un especialista de audiencias. Lo más cercano que podríamos tener a nivel de primera instancia es la audiencia de presentación de cargos. Pero la audiencia de presentación de cargos no en todos los juzgados es registrada en audio. Claro, en el nuevo sistema hay la obligación, queda en el registro en audio, queda en el sistema, pero en el antiguo código no. En el antiguo código hay una situación distinta. Y esto se da precisamente porque en el antiguo sistema, pues las audiencias eran exclusivas del juicio, el tribunal de juicio, o como se denominó muy antiguamente, inclusive el tribunal correccional. Entonces, tener una audiencia, pues no era algo común, no era algo habitual. Hoy día, la mayor cantidad de actos procesales a nivel jurisdiccional dentro del nuevo sistema son a nivel de audiencias, y audiencias de diversos tipos. Entonces, la vinculación del equipo informático de la tecnología frente a la grabación y reproducción de las mismas es que todo va a quedar registrado en audio. Y muchas veces también en video. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar de que pues tenga que haber una materialización también de lo que se ha visto. Y eso también es parte del trabajo del especialista de audiencia, de poder materializar lo que se va a determinar en la audiencia. Es decir, el especialista de audiencias, como esta primera, digamos, conclusión que estamos viendo, va a dar fe del acto de la audiencia. Bien, muy bien. Entonces, imaginemos, va a comenzar la audiencia, ingresa el especialista de audiencia. El especialista de audiencia ya hemos visto que va a asistir, pero va a asistir en una forma que no solamente es el moderador, sino que sobre él recae la responsabilidad de dar fe de lo que sucedió. ¿Y dar fe de qué forma? A través del uso de la tecnología. Y para ello, pues lo primero es verificar o conservar, como dice la resolución, que la audiencia esté siendo perennizada. Al hablar del término perennización, lo que se busca es que haya un registro de la misma. Luego de ello, va a identificar a las partes. Muy bien, ¿quiénes han venido a la audiencia? ¿A cuántos se les solicitó la concurrencia o se les invitó a la audiencia? ¿Y cuántos son los que han venido o han concurrido? Eso lo va a informar al juez. Y acá hay dos tipos de acreditación. Pero por lo menos en la práctica se ve, ¿no? Una que es la acreditación directa, que es la que hacen las partes. Es decir, cuando el juez saluda, dice para qué estamos reunidos, muy bien, ¿quiénes han venido? Y viene la acreditación directa. Fiscal tal, abogado tal. Acusado tal, agravado tal. Pero también hay la indirecta, que es la que da cuenta el especialista. Y el especialista da cuenta muchas veces porque es una forma más célere también de dar inicio y que el juez ya esté prevenido. Esto va en función también de lo que es la identificación. Por eso es que se consigna en el ámbito del DNI. Y en el caso de los abogados, pues el carnet respectivo. Luego da una especie de orientación, es decir, qué se puede y qué no se puede hacer durante la audiencia. Esto también, hoy en día con las audiencias virtuales, ya queda un poco autorregulado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no se puede hacer en una audiencia virtual?
Por ejemplo, en una audiencia virtual, lo que no se puede hacer es desconectarse para hacer otra cosa. ¿Y qué no podía hacer a nivel presencial? Por ejemplo, hablar por teléfono delante del juez durante la audiencia. Eso no se podía hacer. Tampoco lo voy a poder hacer en una audiencia virtual. Muchas cosas de sentido común, ¿no? Una vez que se graba o se pereniza, no solo termina ahí la función del especialista, sino tiene que haber una descarga, pero tiene que haber una descarga en el sistema. Es como cuando firmamos una resolución y la ingresamos al sistema y la descargamos para que quede ahí perennizada. En el caso del especialista de audio, lo que pereniza precisamente es el acto de la audiencia, el audio, ¿no? Entonces, cuando las partes piden, quiero una copia del audio, para que te den esa copia del audio tiene que estar en el sistema. Muchas veces los abogados, y claro, porque esto no se entiende, ¿no? Pedían pues una copia del audio al finalizar la audiencia. Y en muchos órganos jurisdiccionales, en muchas cortes te las dan. ¿Quiere el audio USB? Te la grabé. Muy bien. ¿Es recomendable eso? Bueno, y en la práctica yo he podido ver que no. Y les voy a decir por qué. Porque muchas veces lo que se entrega en el momento, como no se ha subido al sistema, se puede afectar el contenido digital. Y pueden haber cambios. ¿Y cómo puede ser de que una de las partes tenga determinada situación o incidencia de la audiencia que a nivel de lo que es la copia espejo no esté? No sería lógico, no sería dable de que hayan dos criterios dentro de una misma audiencia o que haya un vacío, ¿no? Pero hemos hablado de perennizar. ¿Solamente queda registrado en audio? ¿El especialista de audiencia solamente lo va a registrar de esa forma? No. También tiene que haber una redacción de un acta. Esto es lo que se conoce como el acta de registro. El acta de registro tiene por finalidad dar o hacer un breve extracto de lo que aconteció durante la audiencia. No se tiene que transcribir absolutamente todo, pero sí se tiene que dar cuenta de lo ocurrido, es decir, lo más importante. Es responsabilidad, pues, no del especialista de audiencia. Bueno, y aquí viene una de las partes que generan, pues, muchas veces la sobrecarga del especialista de audiencia. Elaborar oficios o documentos urgentes que se hayan dado ante la audiencia. Por ejemplo, durante la audiencia, en primera instancia, tenemos una audiencia de prisión preventiva, la más común. ¿Cuál será su función? Pues del especialista de audiencias, pero no de índole que hemos visto de grabar, dar fe y subir al sistema, sino con respecto a lo que son oficios o documentos. Por ejemplo, una audiencia de prisión preventiva, ¿qué oficio o documento tendría que hacer pues, el especialista de audiencia? Primero, imagínense que el juez le da libertad, tiene que oficiar para que se haga efectuar de captura, tiene que oficiar para que se ponga la inmediata libertad, surge de la misma audiencia. Y esto es algo que también trasciende en la importancia del especialista de audiencia. Porque no es que solamente va y graba la audiencia, o que simplemente da cuenta de lo que va a haber en la audiencia. Su función va mucho más allá. Por ejemplo, el tema de los hitos estadísticos. ¿Cuándo se da un hito estadístico? Cuando hay una resolución sobre el fondo que a nivel del Poder Judicial se determina como un caso resuelto. En el antiguo sistema, al no haber audiencia de este tipo, pues no se podían descargar hitos estadísticos por cualquier acto procesal. Pero en el nuevo sistema sí, imagínense una terminación anticipada, una sentencia. Se descarga, es un hito. Imagínense que se pide prisión preventiva y la conducta es atípica. Claro, ¿será un hito? No, porque tendría que haber una resolución sobre el fondo de la tipicidad. Y eso no podría ser en la prisión preventiva. Claro, que ahí se valorará si es típico o no es típico, pero no una declaración sobre el fondo de la tipicidad. La agenda. Que hay un tema totalmente, y lo vamos a ver más adelante. En el antiguo sistema, el que manejaba la agenda del juez es el asistente. El asistente de audiencias es el que lleva a cabo, pues, precisamente lo que viene a ser el manejo de la audiencia. Y en el manejo de la audiencia
se debe agendar previamente las programaciones que tenga el juzgado. Y por último, lo que viene a ser las notificaciones. ¿Cuántas funciones hace el especialista de audiencia? ¿Solo lleva las audiencias? No. También redacta las incidencias de la audiencia, también cursa oficios y también hace notificación. Es decir, sus funciones no solo están dispuestas para llevar a cabo la audiencia, sino para poder aportar a la misma en todos los contextos necesarios, no solo como un especialista, sino como un órgano de apoyo jurisdiccional. En ese sentido, el especialista de audiencia cobra una importancia frente a lo que se vendría a dar en un contexto jurídico que se debata sobre una audiencia. Pasamos a la siguiente. Bien. ¿Dónde aparece el especialista de audiencia? Se incorpora con el nuevo modelo. Su labor específica, claro, al inicio era llevar la audiencia. ¿Qué quiere decir llevar la audiencia? Es controlar la grabación, subirla al sistema, hacer el acta, y ahí terminó. Pero, si nos ponemos a pensar, con la implantación del nuevo sistema, pues claro, sus funciones se fueron cambiando, la resolución administrativa hoy ya determina cuáles son, pero el contexto en el que él ingresa dentro del nuevo sistema es para una finalidad, llevar la audiencia. Notificar, oficiar, son situaciones que son necesarias por su trabajo. Porque si sobre su responsabilidad está ser el especialista de audiencia de un juicio, y no se notifican nunca a los testigos, no se notifican pues a los peritos, ahí tendríamos un problema bajo el cual pues no habría un impulso de la audiencia. Entonces, esto lo vamos a poder graficar como que el especialista de audiencia tiene como responsabilidad, dentro de las diversas que tiene, una de ellas que es la de impulsar la audiencia. Es un cargo más dinámico. La audiencia en el sistema anterior resulta más tediosa. Está más basada en el tema de la escrituralidad. Acá se supone que la pretensión es concreta, lo que se debe probar es concreto, y la situación más o menos va por ese lado. ¿Cuáles son los problemas que hay en la práctica? Y esto nos hace ver un poco, ¿no? Para el especialista de audiencia, este modelo, según lo que es en la práctica, no presenta mayores inconvenientes. Pero, ¿qué pasa si, imaginemos, ¿no? Un trabajador jurisdiccional X. Y una semana trabaja en un juzgado civil, a la otra semana trabaja en un juzgado penal y a la siguiente en un juzgado laboral. Estos cambios de rotación constantes ayudarían bien a un manejo profesional, podrían hacer que se prepare de manera debida, y ahí viene el problema, ¿no? Que los especialistas de audiencia muchas veces están en un órgano jurisdiccional, por ejemplo, un HIP, o investigación preparatoria, y el mismo día por la tarde son derivados a un JUP, juzgado unipersonal. Es decir, el afectar la especialidad en el desempeño de la función sobre la que puede rendir el servidor público. Eso es uno de los principales problemas. Si bien es cierto, la rotación se da en el ámbito del Estado, y es necesario, considero yo sí, porque la rotación pues genera, pues, ¿no?, de que las personas dejen de un lado el desgaste normal del trabajo. Y esto es porque muchas veces, pues, no entra en el ámbito de la monotonía o la costumbre también en el ámbito laboral. Y esto suele afectar, pues, el normal desempeño, ¿no? Bien, la siguiente. Existe una problemática en cuanto a la función de elaboración de los urgentes que se dan en la audiencia. Es que muchas veces en una audiencia surgen cosas que no estaban previstas. Y eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Como que, por ejemplo, aparece un testigo que no se había tenido en cuenta. Prueba nueva, muy bien, notifica. Dentro del ofrecimiento de pruebas nuevas, ¿no? Se piden más declaraciones de testigos que no estaban inicialmente comprendidos porque se conocían de los mismos, y se cataloga como prueba nueva. Y en el caso de la prueba nueva, pues bien sabemos que va a ser amparada por el juez, pero claro, con ciertas condiciones, pero hay una situación bajo la cual, pues, ha habido una problemática en cuanto a la función. ¿Qué sucede con
el manejo ya interno de lo que vendría a ser la cadena laboral entre los especialistas, ¿no? Porque claro, ya creo que la función del especialista de audiencia queda claro, pero con el especialista de causa, y hay una diferencia acá trascendental. El especialista de audiencia tiene que conocer o seguir lo que viene a ser la secuencia de la audiencia, mientras que el especialista de causa no. En el caso del especialista de audiencia, tiene que conocer el caso, y lo ideal es desde el inicio hasta el final, porque de lo contrario no cumpliría una función de apoyo. Por eso es que la responsabilidad principal en una audiencia va a recaer sobre el especialista de audiencia, sobre él, el que recae el manejo administrativo de la audiencia. Ustedes dirán, ¿pero no es jurisdiccional? No, su apoyo es de índole administrativo, derivado a la actuación de la audiencia, que sí tendría un contexto judicial. Bien, no sé si vamos a cambiar un poco la metodología. Como se pueden dar cuenta, no ando muy bien de la voz, porque la humedad más el cambio de clima, como les decía. Vamos a ir cambiando un poco la dinámica, cosas que también me permiten oxigenar un poco la garganta. Voy a ir parando cada 2 o 3 láminas si tienen alguna pregunta. Experiencia de los especialistas de audiencia que se están dentro de la Corte Superior de Justicia de Guatemala. Bien, si tienen... Doctor, cambiamos de diapositiva. A ver, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Estimados participantes, si tienen consultas, por favor, levantar la mano para activarles su micrófono. Bien, pasamos a la siguiente, sí. Bien. A ver, aquí lo que vamos a ver son los aspectos importantes, es decir, cuáles son las cuestiones necesarias a tener en cuenta dentro de lo que viene a ser el manejo del especialista de audiencia. Y vamos a ver el primer concepto, que vamos a agrandar precisamente el tema, que es lo que viene a ser el especialista de audiencia en HIT y el especialista de audiencia en JUT. La naturaleza de las audiencias. ¿Es el mismo contexto de audiencias que se llevan en investigación preparatoria que en juicio? Y la respuesta es no. En definitiva, estamos hablando que hay una diferencia marcada sobre el fondo de la materia que se va a ver en estas etapas. En el juicio va a haber una decisión sobre el fondo. En consecuencia, esto va a generar de que el desarrollo de la audiencia siempre tenga esa finalidad, el determinar la responsabilidad o no del acusado. Mientras que a nivel de investigación preparatoria hay una variedad, digamos, diversificada de temas que pueden ser llevados a audiencia. También se podrá decidir fondo o se podrá resolver un caso en investigación preparatoria, y la respuesta es sí, con terminación anticipada. Sí se puede dar. Pero la investigación preparatoria no tendría como finalidad, pues, precisamente, pues, ver audiencias de fondo. Y sí audiencias que ayuden a preparar de manera debida el proceso, o que el proceso las necesite o las requiere. Y sobre estas audiencias, o sobre las mismas, vemos pues no de que las grandes novedades que nos trajo el sistema fueron a razón pues de las audiencias que se daban en investigación preparatoria. Y quizás para las generaciones actuales vemos pues que la audiencia de prisión preventiva es algo normal, un tipo de audiencia que es la más común, ¿no? Quizás es también la más publicitada. Pero antes de la incorporación del nuevo sistema y antes de, pues, de que
existiera pues el rol del especialista de audiencias, ¿cómo era la audiencia de prisión preventiva? Y en principio es importante indicar que ni existía la audiencia de prisión preventiva. Y me dirán, ¿y cómo se da pues entonces una prisión preventiva? Pues una prisión preventiva se daba ni siquiera a pedido del fiscal, sino a sola decisión del juez. Es decir, el juez en su escritorio calificaba las denuncias presentadas por la fiscalía y determinaba en ese momento si le daba o no le daba prisión preventiva, o detención, como se denomina. Era criterio solo del juez. Él mismo interpretaba y decidía. Nadie le pedía. ¿Podía él tener un criterio de comprensión? Sí. Él podía determinar lo más o lo menos en ese momento, en la calificación. Sí era obligatorio que se pronuncie sobre si correspondía o no prisión preventiva. Pero acá hay una situación importante. Esto nos hace ver pues lo del cambio del sistema, ¿no? No es que acá el juez decide porque quiere, sino porque se lo piden. Y él tiene que resolver sobre la base del pedido. Y esa base del pedido no es la misma en HIP que en HUP, que es lo que veníamos indicando. Las audiencias a nivel del nuevo sistema han creado o han generado pues precisamente la figura o el rol del especialista de audiencias. Sin la gran diversificación precisamente de audiencias que tenemos hoy en día, pues no podríamos ver precisamente lo que hoy conocemos como las audiencias interlocutorias o lo que vienen a ser las audiencias en mayoría dentro de la investigación preparatoria. Con respecto a las audiencias en HUP, que también es algo que es necesario indicar. Primero, ¿cuáles son las audiencias que más tiempo deberían durar? Esa también es una pregunta que es un poco confusa poder responder, y es que va a depender de cada caso, ¿no? Pero cada pretensión o cada razón de ser frente a la solución del caso, de lo que debe resolver el juez, pues se ajusta a la necesidad de la misma. Se entendería que el juicio a nivel de las audiencias del HUP son las más largas, las más extensas, las que mayor cantidad de sesiones requieren. Y esto también genera de que el especialista de audiencia, pues ya no solamente esté en una audiencia y cambió apoyo a otro juzgado y ahí quedó, no, y ahí quedó la situación laboral. No. En el caso de las audiencias del HUP, al ser consecutivas, pues implica ya no solo que lleve una y de una materia y al día siguiente otra materia, o que en el día lleve varias. No, implica de que sobre ese juzgamiento, por lo menos, por un tema de conocimiento y de apoyo, pues se entiende que el mismo especialista es el que lo debe conocer. Y esto genera pues de que la función de un especialista de audiencias, si bien es cierto, es la misma dentro del proceso, sea investigación preparatoria, sea juzgamiento, inclusive sea etapa intermedia, pero no necesariamente va a ser la misma si hablamos de apoyo a HIP o apoyo a HUP. Cuestiones distintas. Punto segundo, dentro de los aspectos importantes, el especialista de audiencia en el Código de Procedimientos Penales. Primero, ¿hay especialista de audiencia dentro de la función del Código de Procedimientos Penales? La respuesta es no. ¿Y quién hace, pues, por ejemplo, en una audiencia de presentación de cargos? ¿Quién es el que va a apoyar al juez precisamente para la debida conducción de la audiencia? ¿Quién lo hace? En este caso, queda facultad del juez de poder designar a este órgano de apoyo. Y este órgano de apoyo, precisamente, se va a regular o se va a dar dentro de la práctica, pudiendo ser lo más común, muchas veces, dentro de lo que es el asistente de despacho. Pero también puede ser el apoyo del especialista legal, lo que en el nuevo sistema sería el especialista de causa. No necesariamente, pues, hay un personal designado netamente para lo que se denomina especialista de audiencia. Eso es una situación importante, un aspecto interesante dentro de que es un rol exclusivo para no solo una función,
sino funciones que están asociadas con el manejo de la propia audiencia. Entonces, ¿dónde pues se va a ver un especialista de audiencia en el Código de Procedimientos Penales? Por ejemplo, en las pedidos de prisión preventiva que hay a nivel de primera instancia, va a tener pues que haber un auxiliar jurisdiccional, un asistente jurisdiccional, pues que cumpla esa función. Y el cambio es más drástico aún en las audiencias de presentación de cargos. Este famoso decreto legislativo 1206, pues que incorpora la audiencia de presentación de cargos para dotar de eficacia el proceso sumario y ordinario, trajo este cambio y conllevó a que se determine pues una función adicional. O sea, era algo que no se realizaba porque no estaba regulado, pero se crea esta función adicional. Entonces, ¿cómo se da fe? Que es lo principal que venimos hablando. Pues, la audiencia puede ser perennizada, audio, video, acta, y en la práctica lo que se suele utilizar en los juzgados del Código de Procedimientos Penales, con el código anterior, es que se perennicen. En mi caso, por ejemplo, yo sí, de manera particular, porque no es con el sistema, siempre he tratado de que las audiencias sean grabadas en, por lo menos en audio, con grabadora. Y la grabadora también es el órgano, es el instrumento de apoyo del especialista de audiencia. Siempre deberían tener una grabadora de apoyo, porque imagínense que el sistema no grabe. Ese es su respaldo, ¿no? Entonces, la función del especialista de audiencia no solamente está dirigida, pues, a llevar en concreto la audiencia, sino que va más allá de la audiencia. Bien, habían puesto un tema que precisamente está al final de esta lámina, que es el especialista de audiencia y el asistente de despacho. Creo de que aquí hay una situación importante y vale la pena indicar. ¿Cuál es la función del asistente de despacho? Para empezar, la ley orgánica del Poder Judicial no regula la labor de asistente de despacho. En la práctica, el asistente de despacho es el servidor público que apoya directamente al juez en las decisiones, resoluciones, autos, decretos, sentencias que se vayan a emitir. Lo ayuda a proyectar las mismas, lo ayuda con labores derivadas de actos de decisión en despacho. Esto es importante indicarlo, porque en el nuevo sistema, el especialista de audiencia tiene una similitud muy marcada con lo que es el asistente de despacho. Si podemos ver, cumplen una función muy similar. Pero ¿cuál es la diferencia? De que el asistente de despacho en el antiguo sistema trabaja para ese despacho. Y en el nuevo sistema, el especialista de audio no necesariamente va a trabajar solo con ese juez con el que llevó determinada audiencia. Bien, nuevamente les pregunto, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Pasamos a la siguiente lámina. Siguiente lámina y si tienen alguna pregunta, por favor. Bien, como tenemos preguntas, continuamos. Estas son las realidades hoy en día. En el lado izquierdo, ¿qué tenemos? Las audiencias del día de hoy. En el lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Las audiencias, cómo se llevaban. Pues hasta el bueno, sería poco responsable decir hasta el 15 de marzo del presente año, porque cuando ya estábamos en pandemia, inclusive habían algunas audiencias que, claro, con los protocolos debidos se llevan de manera presencial. Pero vamos a llamar, pues, no como era antes, ¿no? Y al lado derecho tenemos una audiencia. Sería prácticamente imposible de que en una dependencia judicial, pues, hay esa cantidad de gente, ¿no? En una misma sala. Inclusive con público detrás. Y hoy en día la realidad ha cambiado de que la actividad jurisdiccional se prime de manera virtual, como he indicado. Y en este caso, en el escenario que estamos viendo, en el punto, en la lámina del lado izquierdo, ¿quién sería el especialista de audiencias?
a ver si podemos observar de manera clara, de manera minuciosa, quién sería el especialista de audiencias en esa lámina. En el primer cuadro nos habla, pues, ¿no? Nos indica sala 9, sede central, al costado hay una persona sentada frente a un micro, sala 6, dice penal de Potracancha. Esta es una audiencia que sucedió, no es de Lima. Al costado tenemos un juez superior, porque está con cinta roja, y al lado derecho tenemos, pues, al especialista de audiencia. ¿Cuál es su función, precisamente? Y su función es dar cuenta, apoyar al juez, o a los jueces en este caso, sobre el desarrollo de la misma. Es la misma función que veníamos hablando en las láminas anteriores. Hay una función de apoyo. Y esta función de apoyo, precisamente, la cumple para dar el contexto o el escenario de lo que se vendría a tratar en la audiencia. En relación a este manejo de la audiencia, tenemos también de que la función que se cumple de manera virtual es la misma que vemos en la lámina derecha, que se cumplía de manera presencial. ¿Y esto debido a qué? Precisamente a que en la forma presencial, todas las partes que están sentadas iban a tener conocimiento del mismo acto que se da de manera virtual. O sea, en sí no hay cambio, ¿no? El único quizás criterio es de que de manera interna tiene que haber la coordinación respectiva por parte del auxiliar jurisdiccional, en este caso el especialista de audiencia, sobre la acreditación de las partes, sobre la concurrencia de las mismas. Pero no es una cuestión distinta de lo que se hacía de manera presencial. Bien, es básicamente una función muy similar. Bien, quiero acotar también algunos aspectos importantes sobre cómo se viene manejando hoy en día lo que viene a ser la audiencia dentro de la función del especialista de audiencia, ¿no? Primero, ¿en qué ha afectado o en qué cambios se han dado precisamente de que las mismas sean de carácter virtual? Primero, la primera situación es que las conexiones de Internet de todas las partes, pues tienen que tener una similar característica técnica que ya ha sido regulada en el reglamento de audiencias, porque esto podría generar interferencias, podría generar de que se frustre la audiencia. Entonces es importante de que se mantenga pues esta unidad tecnológica. Lo segundo es el uso del aplicativo. Cuando empezamos la pandemia, y sobre todo, como les decía acá en Lima, que no está todavía el nuevo código en varios lugares, ¿cómo llevamos la audiencia? Bueno, pues, ¿no? Lo que es la implementación del nuevo código y del decreto legislativo 606, que dota de eficacia al proceso sumario y ordinario, pues, videollamada. Hacemos una videollamada y llevamos la audiencia. ¿Es válido? Sí, es válido, la norma lo permite. Pero hoy en día ya hay una regulación que es el uso del aplicativo de Google Meets Hangouts, que precisamente lo que hace es de que el Poder Judicial pueda registrar en el sistema la audiencia. Y esto es importante porque ya hay una uniformidad, al menos en el uso del aplicativo tecnológico. Lo segundo, y una de las cosas que sí, pues, no es lo mismo, ustedes habrán visto, ¿no? En las sedes jurisdiccionales, teníamos la lámina, pero al final no la consigné, era que vemos a ciertos trabajadores con audífonos. Y uno ve y dice, ¿por qué están con audífonos? Y claro, una de las funciones del especialista de audiencia es transcribir el acta. Y para ponerlo más importante, pues tengo que escuchar la audiencia. Si no escucho la audiencia, ¿cómo la transcribo? Por eso es que usaban audífonos. Y creo que es la única excepción, ¿no? Sí sería una mala práctica, por lo menos a mi parecer, no se ve correcto de que una persona
más aún en un juzgado, pues trabajando con audífonos. Pero en este caso sí es entendible porque es necesario escuchar el contenido de lo que se dio en audiencia. Y esto también genera pues de que con la bulla que hay alrededor o se puede perturbar una diligencia al costado, no se utilice pues este mecanismo. Entonces es importante el uso precisamente de el manejo pues no de audífonos en este caso. Bien, les voy a agradecer, no sé si tienen alguna pregunta, y sí, el día de hoy voy a concluir un poco antes porque la verdad es que se me está yendo la voz y no quiero tampoco forzarla demasiado porque no quiero seguir postergando clases. El tiempo que está quedando pendiente lo vamos a recuperar la siguiente sesión. Espero que no tengan ningún inconveniente. Bien, pero quisiera saber si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, por favor, que me puedan realizar. Gracias, doctor. Creo que con esto ya finalizamos la clase. Bien, la próxima sesión estamos recuperando este tiempo que está quedando pendiente. Bien, yo les deseo que tengan una buena tarde y cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias. Gracias, doctor.